El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. A esta hora, las radios comunitarias de todo el país nos enlazamos, nos escuchamos y compartimos las noticias desde nuestra propia mirada. Compartimos la primera edición de hoy, miércoles 7 de diciembre de 2016. La emergencia social obtuvo media sanción y pasa al Senado para su sanción definitiva. Fue por 221 votos a favor, 4 abstenciones y solo un voto en contra del diputado macrista de Salta, Alfredo Olmedo. El proyecto declara la emergencia social en todo el país hasta diciembre del año 2019 y destina 30.000 millones de pesos para esos 3 años. También fija el salario social complementario para los trabajadores de la economía popular y crea un registro para esos trabajadores y trabajadoras y además un consejo de la economía popular en el que tendrán participación las organizaciones sociales. El texto aprobado fue acordado por el gobierno y esos movimientos que ayer se movilizaron en todo el país y frente al Congreso Nacional para apoyar la aprobación de este proyecto. Así se expresaba Lito Borello de la organización Los Pibes de Buenos Aires en declaraciones a nuestros compañeros de la FM Riachuelo. Creo que esto demuestra, contesta más de una interpretación maliciosa de si esta conquista, este acuerdo, esta paritaria lograda a partir de la correlación de fuerza de la lucha de todo este año, iba a ser alguna paz social o gobernabilidad negociada. Creo que la calle, junto a algo tan simbólico como las ollas populares y el racimo de organizaciones en la calle, demuestra que no hay acuerdo y no hay firma que nos corra de la continuidad de la pelea por los intereses de los sectores populares y en particular los de la economía popular, los de los movimientos sociales. Así que creo que esta demostración le contesta a algunos periodistas que con pluma aguda han encontrado palabras épicas para golpear el accionar de las organizaciones. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de rebaja del impuesto a las ganancias acordado por la oposición. El texto fue consensuado ayer mismo por el Frente para la Victoria, el Frente Renovador y el resto de los bloques de oposición, menos la izquierda. La votación terminó con 140 votos a favor, 86 en contra de Cambiemos y 7 abstenciones. El proyecto establece que solo pagará el impuesto el 10% de los asalariados, los solteros lo harán si ganan más de 35.000 pesos por mes y los casados con 2 hijos si cobran más de 44.000 pesos. El proyecto establece que el aguinaldo no pagará más impuesto a las ganancias y fija además mayores rebajas para los trabajadores de la Patagonia. Además, crea nuevos impuestos a la renta financiera, como por ejemplo las ganancias por plazos fijos, dólar futuro y Levax. Se crea un impuesto a las máquinas tragamonedas de los casinos, a los juegos de apuestas por internet y a los inmuebles improductivos. También se reponen en este proyecto las retenciones a las exportaciones de las empresas mineras que, recordemos, por decreto sacó el presidente Mauricio Macri. Otro de los puntos importantes del proyecto aprobado ayer es que los jueces y fiscales que sean nombrados a partir del año que viene deberán comenzar a pagar impuesto a las ganancias. Así,
expresaba la indignación por el proyecto aprobado la diputada macristia Silvia Los Penato, y así lo justificaba el diputado kirchnerista Axel Kicillof. La verdad es que es una sesión muy triste. No pudieron ganar la elección, pero quieren gobernar marcándonos las leyes. Quieren hacer un agujero fiscal porque tienen una irresponsabilidad enorme. No fueron capaces de mover en 12 años el mínimo no imponible. Le cobraron impuestos a los pobres con la inflación, le cobraron impuestos a los trabajadores con las ganancias, y hoy se viene a reunir el arco kirchnerista, lamentablemente con el Frente Renovador, lamentablemente lo digo porque eran una oposición que ayudaba a gobernar. Del 1 millón de personas que pagaba el impuesto a las ganancias cuando terminamos el gobierno nosotros, hoy esté pagando el impuesto a las ganancias prácticamente el doble. No es solo no cumplir una promesa, es doblemente no cumplirla, porque lo que ha hecho es duplicar la cantidad de argentinos que pagan el impuesto a las ganancias con respecto al año 2015, que tanto se ocupan de denostar. Una cosa es plantearle a los trabajadores que los trabajadores que más ganas deben pagar, y otra cosa muy distinta es hacer eso en un contexto recesivo, en un contexto de caída de los salarios reales de 10 puntos o más, en un contexto donde la industria está cayendo al 8%, donde la construcción está cayendo al 13% y donde los más poderosos de la Argentina se siguen llenando de plata porque la política económica está dirigida exclusivamente a los que más tienen, a los que más ganan. El proyecto de reforma del impuesto a las ganancias aprobado ayer por amplia mayoría pasa ahora al Senado para su sanción definitiva. El gobierno no adelantó todavía si lo vetará o no en caso de que esa Cámara lo convierta en ley. Estás escuchando Informativo Farco. Siempre que acceden al gobierno personas o grupos políticos que antes de pensar a la Argentina como una patria la piensan como un mercado, ocurren estas desgracias, ¿no? El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Trabajadores de casinos, hipódromos y casas de apuestas aseguran que están en riesgo 250.000 puestos de trabajo del sector. Ellos están de paro desde el lunes en rechazo al aumento de impuestos a esas empresas de juegos de azar que se incluyeron en el proyecto de reforma del impuesto a las ganancias que se aprobó ayer en diputados. En medio del paro, ayer se movilizaron en Buenos Aires y en todo el país. Este es el informe desde Mendoza de nuestro compañero Pedro Romo de la radio comunitaria Algarrobal. Saludos a la audiencia de Farco en el país. En la legislatura provincial se manifestaron empleados de juegos y casinos de salas pequeñas, porque peligra el empleo de más de 250.000 personas en todo el país. Esto es para las salas chicas de juegos. Bueno, no es sorpresa, como siempre, el más chico es el que pierde. Hablamos con la representante gremial del Sindicato de Juegos de Azar de Mendoza. Buenos días, mi nombre es Indira Besani, soy representante gremial de Mendoza del Sindicato de Juegos de Azar. Lo que nosotros acá venimos a reclamar es por el impuestazo que se está tratando hoy en la Nación a los casinos, que es de un nivel muy elevado y va a significar el cierre de salas chicas y el despido de miles de personas en el país. Este reclamo no solamente acá en Mendoza, se está haciendo en el país entero, porque hay 250.000 personas que dependen de la actividad de casino y que hoy sus puestos de trabajo están en riesgo. Entonces ese es el reclamo general. Hoy fuimos recibidos acá en la legislatura y transmitimos también a nuestros legisladores en función de que se pongan en contacto con sus pares que representan en la Nación para que tengan en cuenta esto al momento de votar una ley que es claramente perjudicial para los trabajadores. Desde la cuna de la emancipación latinoamericana del departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, informó Pedro Romo, radio comunitaria Algarrobal 106.3 para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vamos ahora a Córdoba porque en Villa Carlos Paz una investigación de una escuela reveló el alto porcentaje de adolescentes que trabaja y que en muchos casos tiene que faltar a clases. Nos informa nuestra compañera Evelina Ramírez desde Villanos Radio.
Saludos a los compañeros del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Un informe elaborado por estudiantes secundarios de una escuela pública de Villa Carlos Paz dio cuenta que muchos de los chicos y chicas que faltan a clases lo hacen para ir a trabajar. La investigación fue realizada por jóvenes del IPEN 190, Dr. Pedro Carán de Carro, y llegó a la instancia nacional de la edición número 48 de la Feria de Ciencias y Tecnología. Para la investigación se encuestaron a más de 400 estudiantes, lo que dio como resultado que el 56% de los jóvenes de esa escuela trabajan. A los fines de la investigación se consideró trabajo tanto a las tareas realizadas fuera de la casa y que son remuneradas, como a las tareas domésticas que permiten colaborar con la economía del hogar. Así lo explicó la bibliotecaria María Eugenia Casenave, que junto a la profesora Rafaela Zurbrigen fueron las coordinadoras del trabajo. Claro, el 56% de los alumnos de nuestra escuela trabajan. Es altísimo. Porque también nosotros también tomamos el trabajo dentro del hogar, el ayudar en la casa para que los padres puedan salir a trabajar, también lo tomamos como trabajo, porque es una responsabilidad. Exacto. Claro, porque y eso tampoco cuidarán hermanitos, claro. O sea, cocinar, hacerse Exacto. cargo de la casa como un adulto. Eso también es muy alto el porcentaje dentro de la escuela. Jazmín Charra, una de las estudiantes que intervino en la investigación, detalló que la mayoría de los trabajos a los que acceden los jóvenes se caracterizan por una alta informalidad y sin contrato. Porque los chicos están trabajando sin seguridad. Ajá. Y si les llega a pasar algo, nadie nos cubre nada. Más lo vimos en los varones de 12 a 15, que los chicos trabajaban la mayoría en obras, con familias o con tíos, todos. O sea, obras de construcción, o sea, sí. Trabajaban como obreros, digamos, sí. De la construcción, peones. La investigación también se mete de lleno en el debate sobre la forma de abordar el trabajo infantil. Es que mundialmente existen dos corrientes, la abolicionista, postura asumida por la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF, y la proteccionista, encabezada por la organización NATS, Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores. En Argentina, la Ley 26.390 de protección del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente plantea que queda prohibido el trabajo de las personas menores de 16 años en todas sus formas. Sin embargo, esta es una premisa que queda muy lejos de la realidad. Que a nosotros nos llamó mucho la atención es que los chicos, eso decían, que el ser trabajador, y también otra cosa que valoraban era el esfuerzo, que ser albañil, que no quiero ser albañil porque es mucho trabajo, o sea, como que quería estudiar, valorar el estudio también, porque el esfuerzo físico es mucho. Y el hacer las dos cosas es difícil también, trabajar y estudiar. Reportó desde Villa Carlos Paz Evelina Ramírez, de Villanos Radio, la radio de la COP. Vamos ahora a Tucumán, porque allí un centro educativo trabaja especialmente para garantizar el derecho a la educación a las personas trans. Esta semana cerró su ciclo lectivo con un balance muy positivo. Nos informa nuestra compañera Eva Fondevila desde FM Raco. Buenos días a todos y todas las oyentes del informativo Farco. El Centro Educativo Trans de Puertas Abiertas de Tucumán cerró el ciclo lectivo con un acto y entrega de distinciones a docentes, estudiantes y colaboradores. Impulsado por un docente de filosofía, un pedagogo y una estudiante de trabajo social de la Universidad Nacional de Tucumán, en sus primeros 3 meses, este centro dio testimonio de una propuesta educativa inclusiva para un grupo expulsado del sistema educativo formal. Del acto participaron autoridades provinciales y de la Facultad de Filosofía y Letras y militantes de 6 organizaciones de diversidad sexual. Este espacio funciona en la Escuela de Adultos Virgen de la Merced. Ofrece terminalidad educativa a cualquier persona sin distinción y está orientado en particular a garantizar el derecho a la educación del colectivo trans. En total, una docena de personas recibieron su certificado por haber sostenido estudios en estos meses. Además de las clases formales, el centro ofrece talleres de danza, yoga, teatro y cine. Marcia Albornoz, la primera trabajadora social trans de la Argentina y referente de la Asociación Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, ATA, se refirió al proyecto y su desafío inmediato. La idea es no crear un gueto de la misma población en la misma comunidad, sino también hacer un espacio para toda aquella persona que por cuestiones distintas de exclusión o estigmatización no han podido concluir sus estudios. La verdad que ha sido una exitosa experiencia y hoy estamos de
de alguna manera celebrando el cierre del ciclo lectivo 2016. Estaría bueno comenzar a trabajar en profundidad con las demás organizaciones y hacer un trabajo en territorio mucho más profundo para que las compañeras trans y los compañeros trans comiencen a tomar en cuenta que la educación es una de las herramientas necesarias para poder defender un espacio laboral. Luego de la entrega de certificados a las estudiantes, el colectivo otorgó una distinción al secretario de Coordinación del Ministerio de Educación, Marcelo Romero, quien comprometió apoyo para dar continuidad al proyecto. Informó para Farco Eva Fondevila desde FM Raco, Tucumán. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 7 de diciembre de 2016. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista.